Y para hablar de estos temas nos comunicamos a esta hora con el expresidente de la Corte Suprema, el doctor Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy cordial a usted y a toda su audiencia. Dígame una cosa, ¿usted había vivido en la historia reciente algo tan convulsionado como lo que hemos vivido en las últimas, no sé, 48 horas? No, yo creo que una crisis de la democracia de esta magnitud no se vivió en todo el siglo XX ni en lo que va corrido de este siglo. De pronto en el siglo XIX, que era guerra tras guerra, pero nunca nos había tocado que la democracia estuviera tan fatigada, que las instituciones estuvieran tan amenazadas y que la gente esté asombrada y asustada, porque es que una crisis institucional asusta. Las instituciones están creadas para darle tranquilidad a la gente y cuando no le dan esa tranquilidad, se crea una inseguridad ciudadana que afecta el bienestar de todo un pueblo. Esto que estamos viviendo hoy, ¿tiene algún precedente histórico que usted diga, hombre, yo comparo esto que está provocando el presidente Gustavo Petro, tratando de saltarse al Congreso, ¿se parece a qué? ¿En qué momento histórico de Colombia? Esto se parece mucho a las rupturas institucionales que ocasionaban las dictaduras. Y eso se empezó a vivir desde el mismo Bolívar. Es que Bolívar llegó un momento en que él rompió con la institucionalidad y se declaró dictador. Lo consideró que era lo que tenía que hacer en su momento. Pero obviamente que la Santa Fe Bogotá de ese entonces quedó anonadada, porque era empezar a gobernar por decretos. Y lo primero que se hizo fue prohibir el matrimonio entre españoles y criollos, prohibir a Jeremías Bentham y imponer otra vez tributos indígenas. Entonces, eso fue una ruptura. Obviamente le tocó hacerla a nuestro padre libertador, pero después de eso se siguieron muchas, Sí. donde se trataba de buscar una madurez regional. Colombia ha sido un país que está bregando a construir una nación desde antes de la República, desde los albores de la monarquía, y todavía vemos que se resiste. Las regiones no han tenido una unidad como se esperaba y por eso se vieron tantas rupturas democráticas. Yo creo que la Constitución de 1886 le dio algo de estabilidad a esta nación y eso va a durar 100 años, que fue todo el siglo XX. De Sí. pronto la única ruptura institucional fue la del general Rojas Pinilla por allá a la mitad del siglo, pero no hubo más. Y Y, digamos que esa no fue tan siniestra como la que ahora estamos viviendo. Es y- que lo que estamos viviendo ahora no es solamente una ruptura institucional, sino que tiene mucho de novelesco, tiene mucho de esos personajes sí. de la picaresca democrática que se da en las dictaduras que ha vivido toda Latinoamérica. Ayúdanos a entender esto desde la óptica constitucional, ya que hemos hecho un repaso más o menos histórico de lo que significa esto. El presidente dice que él va a decretar la consulta porque el Congreso no la debatió. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad. Primero que todo, el presidente no tiene competencia para él por decreto citar a una consulta, a este mecanismo de participación ciudadana. La competencia del presidente es cuando el Senado no se pronuncia. Mm, Y aquí el Senado se pronunció. Entonces el presidente no adquiere competencia. Que el presidente esté a disgusto con lo que el Senado decidió o que no esté tranquilo con el trámite que se le dio, eso le daría al presidente, de acuerdo a nuestra institucionalidad democrática, la posibilidad de impugnar la decisión del Senado. Está consignada en unas acta de una sesión, allí está la votación 49-47. El presidente dice que es nula.
demándela, porque es que el presidente no es autoridad judicial. Él no puede suplantar los jueces. Él lo que tiene es, si quiere, la posibilidad de accionar ante la justicia para que la justicia declare la nulidad del acto del Senado. Pero eso no le conviene al presidente porque eso demora, Y, eso y tiene an- trámite. y Entonces él ante, decide, por la vía rápida, fast track, decir, yo no atiendo la decisión del Senado porque no se leyó o porque tuvo este vicio, entonces yo decreto. Ahí el presidente está rompiendo la institucionalidad. ¿Por qué? y en Porque el es que orden, él no puede hacer eso, no está en sus funciones, está usurpando una función judicial. ¿y a quién le correspondería en caso de que el presidente impugnara lo decidido por el Congreso? ¿A qué corte? ¿Ante quién elevaría esa impugnación, esa duda? A ver, Luis Carlos, no hay precedentes. Mm. En mi modo de ver, se disputan el conocimiento de un acto de esos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. En mi opinión, ¿quién sería? El Estado cuando, según la Constitución, da la opinión negativa o positiva sobre una consulta popular, está en un acto de control político, no está en un acto de trámite legislativo. Luego eso le corresponde es al Consejo de Estado. Y de todas maneras, si el presidente dijera, hombre, yo fundamento estas dudas que tengo, esta impugnación, porque creo que hubo fraude. ¿No deberían ser los defraudados, es decir, los legisladores que se sintieron no contados, los que deberían haber o los que deberían presentar esta denuncia, esta impugnación? Él podía alegar un interés legítimo porque él está alegando que le frustraron su consulta y Mm. que él quería consultarle al pueblo de acuerdo con la Constitución. Es que nadie le niega que él, con la firma de todos sus ministros y previo visto bueno del Senado, puede hacerle esa consulta popular al pueblo. Nadie lo niega. Entonces él sí tendría un interés legítimo en reclamarla. Lo que él no puede es lo que está haciendo. Es decir, como fue mal hecho el trámite, la desconozco y hago de cuenta que el Senado no se pronunció y por decreto yo convoco a la consulta. Eso no lo podía hacer él. O usurpa funciones públicas. Además, abusa de sus funciones como autoridad ejecutiva y fuera de eso puede estar incurriendo hasta en un prevaricato. Hoy el presidente del Congreso le manda una carta, ayer le mandó una carta al registrador y le dice, el Congreso se pronunció y negó la consulta. ¿Qué debe hacer el registrador? ¿Seguir lo que le dice el presidente, si es que llegara a decretarlo, o hacerle caso a esta carta del Senado? El registrador, ante la evidencia de que el Senado sí se pronunció y que fue un pronunciamiento negativo y que el presidente lo está desconociendo porque está partiendo de la base de que no hubo decisión, él podía ampararse en la Constitución. Es lo que llamamos la excepción de inconstitucionalidad y no convocar a las elecciones. Esto es un poco atrevido, pero es una doctrina que existe desde el juez Marshall en la Corte de los Estados Unidos, que inició esta doctrina de la excepción de inconstitucionalidad y en Colombia la hemos aplicado varias veces. Si llegamos a ese punto en que está en el escritorio del registrador hacer lo que le dice el Congreso o lo que le dice el presidente y opta por no hacerlo, ¿qué hace el presidente? ¿Qué podría hacer el presidente? El presidente podría le quedaría muy difícil porque hacerle cumplir al registrador un decreto suyo, cuando el registrador está alegando que ese decreto es inconstitucional y se están parando en esa excepción de inconstitucionalidad para no atenderlo,
pues él podría denunciarlo ante la Procuraduría, hacer una acción de cumplimiento, pero se le enredaría la vida al presidente, además porque no tendría razón. Entonces, lo que me lleva a pensar es que quien tiene en este momento el esfero de lo que puede ocurrir o no es el registrador. Si el presidente saca el decreto, el registrador es un dique que la democracia tiene para que no se atropelle la institucionalidad que significaría acatar ese decreto. Uf, tremendo. ¿En alguna oportunidad hemos visto eso? Nunca. Uy, Dios No mío. hay precedentes. Venga, doctora Rubla, hay otro tema cuando uno le hace zoom out, ¿no? A la cámara, hacia afuera de lo que está pasando en Colombia. Es el presidente se arropa en esta idea muy populista de que él hace lo que dice el pueblo, de que él representa al pueblo y que eso es lo que realmente está en democracia. Eh, ¿Esa visión rompe las democracias? Sí, porque es que el Congreso también representa al pueblo. El pueblo eligió el Congreso. Todos son por elección popular, así como el presidente fue elegido por el pueblo. Pero el presidente no puede decir que tiene todo el pueblo, porque él apenas obtuvo parte de ese censo electoral. Hubo abstención y otros votaron por el otro candidato, que le ganó apenas por millón y pico de votos. O sea que eso es más bien bastante teórico de que él invoca al pueblo. El pueblo somos todos. El pueblo somos también los que creemos en la democracia. El pueblo somos también los que creemos en las instituciones. Y si el presidente saca un decreto que es abiertamente contrario al equilibrio de poderes, porque está desconociendo la decisión del Senado, pues el presidente está desconociendo la Constitución y la Constitución es producto del pueblo. El pueblo fue el que dictó esta Constitución en 1991. O sea que eso, digamos que es un poco la utilización de un lenguaje populista para justificar un ejercicio arbitrario de una función pública. ¿Alguien puede, si el presidente sacara el decreto, alguien puede denunciar el decreto, demandar el decreto? Claro, y ya el presidente del Senado lo advirtió. Ese decreto puede ser demandado, en mi opinión, ante la sección primera del Consejo de Estado por ser contrariamente violatorio de la Constitución. Y el Consejo de Estado podría incluso tomar una medida cautelar de suspensión provisional. ¿Esa medida cautelar es automática o se tiene que decidir la medida cautelar o se tiene que esperar a que el proceso se cumpla y mientras tanto queda suspendida? ¿Cómo funciona? Con la demanda que se presente, que es una demanda de nulidad de un decreto del presidente de la República, se pide una medida cautelar de suspensión provisional. Y de entrada, en la puerta, el Consejo de Estado resuelve sobre la admisión de la demanda y sobre la medida cautelar. O sea que eso puede ser en cuestión de semanas. ¿Y esa medida cautelar tiene algún tipo de límites, de tiempos? ¿Debe ser resuelta en algún espacio? Debe ser resuelta, sí, tiene su tiempo muy corto porque el Código Contencioso Administrativo le señala al Consejo de Estado que antes de debe tomar una decisión cautelar y esas decisiones son de días, ni siquiera de semanas, son de días. Mm. Estoy pensando, yo no soy abogado, pero estoy pensando como de la manera más lógica en este tema. Si alguien está abusando de la ley y tiene un grupo que lo acompaña para tal fechoría, se llama concierto para delinquir. Si el presidente está violando la Constitución al intentar sacar adelante una consulta por encima de lo que establece la ley y tiene congresistas, ministros y miembros del gobierno que lo apoyan en esa iniciativa. ¿También es concierto para delinquir o no? A ver.
El concierto para delinquir es precisamente como su palabra lo indica, varias personas que se juntan, hacen un esfuerzo común para la comisión de un delito. Aquí en principio el decreto es del presidente y es un decreto presidencial, él sería responsable. Pero si lo están secundando, si hay determinadores, si lo están aconsejando, esas personas se podían ver involucradas, porque el delito sí parece que se configuraría, por lo menos prevaricato, y podía haber otros, como lo mencioné ahora, abuso de autoridad, Mm. etcétera. Es decir, el tema de los delitos contra la democracia es amplio y ir a sabiendas en contra de la Constitución, en contra del equilibrio democrático, puede dar lugar a varias figuras penales. Y si los que concurren son varias personas, hay un concierto para delinquir. ¿El presidente puede hacer campaña a favor de esta consulta? Pues el presidente, él es que ya la está haciendo. Yo creo que todo esto, más que para sacar adelante las reformas que han naufragado, pues primero de todo la laboral parece que no tanto, pero es que él ayer ya pues se lanzó en contra de ella y dice que es un retrógrada y que es una Sí. contrarreforma. Entonces no le satisface, a pesar de que hay muchas de las cosas que él mismo estaba proponiendo. Y la reforma a la salud pues todavía está en trámite. Y, Parece que eso no es lo que le interesa al gobierno. Pareciera que lo que en realidad le interesa al presidente es hacer política, mantener a todas sus huestes en agitación, decir que no lo dejan gobernar para buscar réditos de esa situación para la futura campaña y mantener al pacto histórico en el gobierno. Entonces yo creo que esa es la verdadera razón de todo esto. O sea que el presidente ya está haciendo política. y esa Claro. es la conclusión más fuerte de todo esto. Doctora Rubla, como siempre, es un placer tenerlo en el programa. Le agradezco mucho por esta clase magistral de constitucional y de lo que puede estar pasando en Colombia en los próximos días y en los próximos meses. Muy amable, muy gentil. Ha sido un gusto y un saludo muy cordial a toda su audiencia. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.